el chico Alegría, acá presente, seguro. Jóvenes como el estudiante Casana, que ha sido y es el presidente y responsable de toda esta organización, quienes asumieron con mucha responsabilidad y mucha competencia, demostrando que están a la altura de las responsabilidades, que son capaces de hacer esta actividad y otras actividades en el campo académico y político. Y ese es el reto que tenemos todos los loredanos. Que no sea solo Lima, que respetamos mucho, Arequipa, Trujillo, Cusco, que también sea Loreto, siquiera un par de días, el centro del debate jurídico y político a nivel nacional. Y queremos que así sea en forma permanente. Acá está la doctora Felices, que también gracias a él hemos conseguido la sede, y una constante colaboradora en la universidad, con su capacidad, su entrega, su amor, tanto a la universidad como a la tierra de Loreto, porque ella no es loretana, pero quiere tanto a Loreto que es una más de nosotros. Y así hay muchos magistrados que trabajando acá van demostrando su gran identificación por esta tierra hermosa que se llama Loreto, por esta ciudad hermosa que se llama Iquitos, y que con mucho amor y con mucho cariño le decimos nuevamente, bienvenidos señores, están en su casa. Gracias. Un poquito para romper el hielo y en esta parte del protocolo. Hay una precisión para los visitantes. A veces dicen que los loretanos, los charapas, somos lentos. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros pisamos sobre suelo firme. Sabemos dónde vamos a pisar en el siguiente paso. Dicen también que los loretanos o los charapas hablamos cantando. Mentira. Expresamos nuestra alegría de vivir en nuestra forma de hablar. Y ojalá que en estos días ustedes experimenten muchas cosas. Acá le llaman guarnilluvia. Yo le llamaría lluvia macho. Hay tres tipos de lluvia. La lluvia limeña, esa finita, la lúa, que es fría y casi congela. La lluvia loca, esa que de repente está el sol brillante y salen los nubarrones, viene la lluvia y desaparece. Yo iba a decir la guarnilluvia, pero no hay que chocar con los mujeres. La lluvia macho entonces, esa que cae, pasa, cae, pasa. ¿Y por qué le llaman lluvia macho? Porque fastidia, molesta, mañana, tarde, noche y no deja hacer nada, según dicen. Los aplausos para la gente que está en nombre de todos los palabras de inauguración del 10º Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología, Iquitos 2013, a cargo del señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Loreto, doctor Jorge Walter Campero Alba. Señor Procurador de la Facultad de Derecho, a los distinguidos expositores, maestros, que nos acompañan esta noche, y a los cientos de estudiantes que hacen posible que esta noche podamos dar inicio a este 10º Congreso Nacional de Derecho Penal. Hace más de un año aproximadamente, a las 11:30 de la noche, recibí la llamada a almorzar de los estudiantes de la Facultad de Derecho del MAP, contentos y felices en haber obtenido la mayoría de votos para poder realizar y organizar este mismo Congreso aquí en Guatemala. Y esto demuestra la preocupación de la juventud estudiosa, divino tesoro, por aprender más, discutir y beber de la fuente de los maestros.
que sabiamente van a dejar sus ponencias durante el desarrollo de nuestra vida. Nuestra institución, el Colegio de Abogados de Loreto, se complace en expresarles nuestro reconocimiento y felicitarles por estar en esta ciudad. Los que vienen de lejos por primera vez saben lo difícil que es llegar a la selva. Nuestra selva, nuestra región, que limita con 3 países. Y que gracias a Dios hoy en día tenemos paz en todo. De la costa de grandes áreas de terreno, somos los guardianes de esta vasta región amazónica, de esta zona, el pulmón del mundo, y que a veces nos empeñamos en destruir. Aprendamos a amar esta Amazonía, como amamos al Perú, como amamos la vida, como amamos la libertad. Les felicito por esta noble gesta. El debate es importante. Recibir los conocimientos y beber de ellos también es trascendental. Discutir con altura, analizar, porque ustedes son los próximos hombres de la patria que van a seguir el camino del derrotero trazado por los alumnos. En ustedes dentro de poco va a estar el destino del país, va a estar el destino de la política nacional, va a estar el destino de todo lo que tiene que hacerse por mejorar nuestra patria. Y esperemos que este Congreso sea mejor que el anterior y el 11º sea mejor que el 10º que vamos a empezar hoy día, porque es necesario que cada vez vayamos mejorando nuestra organización, vayamos mejorando en la forma de discutir, y con toda seguridad que vamos a salir fortalecidos en las ideas, en los planteamientos, en todo aquello que nosotros proponemos en este Congreso. Hoy en día Loreto está dentro de la mente de todos ustedes. Disfruten esta ciudad, disfruten de este Congreso, pero no nos olvidemos que en todos los lugares a los jóvenes estudiantes, que nosotros nacimos estudiantes y hallamos en los congresos, hay que visitar adecuadamente a la vida. Primero el trabajo y después el disfrute. Y a nuestros distinguidos expositores también les damos la bienvenida y un fuerte abrazo, con el corazón en la mano, y pedirles que den todo de sí, con su conocimiento, su capacidad, a estos distinguidos estudiantes que hoy día nos acompañan y que son todos los pastores que hacen posible, conjuntamente con ustedes, poder llevar adelante este Congreso. Sin más que expresarles y decirles que les queremos a todos ustedes, que no sea la primera vez que vienen a Loreto. Damos por inaugurado este 10º Congreso y con toda seguridad que a la final vamos a dar con la grata noticia de que ha sido exitoso para el beneplácito de los organizadores y de los asistentes y más aún de los distinguidos expositores. Muchas gracias. Con toda seguridad que sí, doctor Gamero, que este Congreso va a ser un éxito para el beneplácito de los organizadores y fundamentalmente para orgullo de esta facultad y también de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y qué bien que este Congreso tenga esta asistencia. Invitamos a los señores abogados, por favor, pasar a primera fila para dar paso a las exposiciones magistrales, por favor. Los aplausos al señor decano de los diputados, al señor gobernador de la facultad. Lo que toca enseguida es la primera ponencia magistral.
Y qué bien que sea una dama la que inicie este ciclo de conferencias. Ella es, señoras y señores, juez superior de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctora en Derecho otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado el posgrado en la Universidad de Salamanca en España con especialidad de Derecho Penal. Quienes no somos abogados y hemos tenido la suerte de escuchar su conferencia, podemos sintetizar en pocas palabras: didáctica y académica. Recibamos con aplausos a la doctora María Esteves, que dice Mendoza, profesora de este importantísimo curso nacional de Derecho Penal y Criminología. Muy buenas noches, qué gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. El año pasado muchos nos vimos en el Congreso Nacional de Arequipa y tuvimos el honor de ser ahora auspiciadores de la nueva sede del 10º Congreso Nacional. Les agradezco mucho el apoyo de la que tuvieron para nosotros el año pasado para que pueda hacerse realidad este magno evento. También saludo y agradezco la presencia de las mismas magistrados, la verdad que muchos de ustedes han escrito libros que los he leído y ahora me toca compartir con ustedes. Es un honor, ha sido mi profesor también, el doctor Pablo Sánchez Velarde. La verdad es que es un honor estar compartiendo con ustedes para compartirles más que todo las experiencias en calidad de magistrada de la Corte Superior de Justicia de Loreto respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal vinculado con el derecho penal, obviamente, para hacer alusión a este Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. El año pasado, el 1 de octubre del 2012, entró en vigencia en esta Corte Superior de Justicia de Loreto el nuevo Código Procesal Penal. Y a raíz de ahí hemos visto cómo el Código también tiene herramientas de fácil aplicación, lo cual no tenía el Código de Procedimientos Penales, pero sin embargo presentan vacíos normativos que tenemos que llenarlos no solamente con acuerdos plenarios, sino con el consenso de los propios miembros de la sala y de los otros magistrados de otras cortes superiores de justicia que tienen mayor experiencia que nosotros. Por eso, en esta oportunidad, he elegido un tema que de repente en la aplicación no presenta tanta problemática, pero está relacionado con el tema penal, parte general. Por ello es que he elegido la excepción de improcedencia de acción. Su problemática es que la imposición está distribuida en 4 temas. Iba a utilizar una diapositiva, pero parece que no hay otra. No importa, voy a hacerlo así. Está distribuido en el concepto muy general, muy somero, pero debido a que son ustedes estudiantes, la mayoría son estudiantes de pregrados, muy pocos docentes, ¿no? Entonces, voy a hacer una breve definición, luego voy a hablar los límites que tiene la aplicación de la excepción de la improcedencia de acción, los problemas en su aplicación, en el ámbito ya aplicativo que se nos presenta al momento de aplicar la norma procesal penal, la titularidad, oportunidad y trámite, muy brevemente también, porque esto está en la norma procesal penal. Si no tenemos una diapositiva va a ser un poco aburrido. Entonces, vamos a hacer un poco didáctico sin utilizar el ejemplo. Entonces, en cuanto a la definición o naturaleza jurídica, bueno, precisamente analizando algunos libros y textos, y me pareció muy didáctico incluso un libro que tiene el autor Sara Reteta respecto al nuevo Código Procesal Penal, y justo que está presente, lo voy a citar porque de ahí he cogido algunos conceptos.
Entonces, está presente, para que vamos a ver que es una copia de lo que voy a exponer. Bueno, la sección de precedencia de acción, como todos sabemos, es un medio técnico de defensa y lo interpone el imputado, que puede ser hecho de oficio, con la finalidad de poner fin al proceso que se le viene investigando al imputado. Es una excepción perentoria porque tiende a extinguir la acción penal. Es una manifestación del derecho de acción y de la defensa por medio del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva. Y también se debe a circunstancias que impiden la constitución de la relación procesal válida. Sobre este punto, el doctor San Martín Castro señala que no es una excepción netamente procesal, sino que es un mecanismo que tiene el imputado simplemente para solicitar un sobreseimiento anticipado. Esa es la posición del doctor San Martín Castro. Respecto a la excepción de transacción como tal, regulado en el Código Procesal Penal. Este se encuentra previsto en el artículo 6, literal B, del nuevo Código Procesal Penal. Desde su naturaleza material no ha cambiado su concepción porque en el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales se define de la misma forma. ¿Cuándo procede la excepción de improcedencia de acción? Cuando el hecho no constituye delito y cuando el hecho no es justiciable penalmente. Frente a estos dos supuestos, sí ocurre algunas posiciones que están divididas respecto a su ámbito de aplicación y a los límites que tiene al momento que vamos a aplicar. Esto ya está relacionado con el derecho material, sustantivo y no procesal, que es el contenido en sí de la excepción y procedencia de acción. Cuando hablamos que el hecho no constituye delito, sabemos que dentro de la teoría del delito, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, para que proceda la excepción de naturaleza de acción, algunos, como por ejemplo nos sostuvo el doctor Florencio Mixán Mas, ya fallecido, él decía que sí, la excepción de procedencia de acción, teniendo en cuenta que el delito es la acción típica, jurídica y culpable, puede darse cuando se presenta la ausencia de todos esos elementos, hasta la culpabilidad. Sin embargo, otros, como el doctor San Martín Castro, señala que no puede darse el supuesto de la culpabilidad, solamente puede analizarse cuando la conducta es atípica o antijurídica. Solamente está ahí, porque el tema de la culpabilidad forma parte de la responsabilidad y que no puede ser materia ya de pronunciamiento de una excepción en procedencia de acción. Bueno, hay dos posiciones, pero en la práctica, aplicando en sí el derecho, ocurre que hay casos en que, por ejemplo, los casos contra autoridades públicas, ¿no? Alcaldes, muchas veces firman las resoluciones de alcaldía, pero muchas veces los alcaldes no son abogados. Las resoluciones de alcaldía están preparadas por la asesoría jurídica, el asesor jurídico le da visto bueno y el alcalde firma en la creencia que lo que está firmando es correcto. Hay una resolución de alcaldía firmado y él no sabe de repente que lo que está haciendo es contrario al ordenamiento jurídico, cree que es correcto. Entonces ahí habría un error de previsión que forma parte del elemento de la culpabilidad. Entonces, si tenemos elementos, documentos que de por sí están presentes en el proceso, podemos dejar de aplicar ese elemento de la culpabilidad, o una cosa más clara, cuando hay un menor de edad de por medio, tenemos que decir, no, como el menor de edad está dentro de la categoría de la culpabilidad, entonces no le toco y lo dejo para pronunciarme al final. No, es evidente que no. Si está la partida de nacimiento, hay un menor de edad, entonces no puede ser sometido a proceso penal. Consecuencia, estas posiciones, si bien son respetables, pero al momento que la aplicamos en un caso concreto,
resulta que muchas veces, obviamente que debe estar debidamente acreditado, incluso hasta en la tipicidad. En la tipicidad, si hay un error de tipo, debe haber un documento si hay alguien que mantuvo relaciones sexuales con una menor, en la creencia que esa menor tenía 15 años. ¿Por qué? Por la talla, porque ella le dijo que tenía 15 años, por su aspecto físico, su fisonomía física aparentaba más edad, en consecuencia habría un error de tipo. Pero presenta su partida de nacimiento y resulta que la menor tiene 12 años. Y hay un consentimiento, hay un enamoramiento consentido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si la mayoría no discute que las causas de atipicidad puedan ser vistos a través de una exención de procedencia de acción, sin embargo, eso también debe ser acreditado. Debe ser acreditado con la declaración de la menor que en verdad ella le dijo que tenía 15 años y que hay un error de tipo. O sea, en ninguno de los supuestos se puede deducir o declarar fundado una exención de procedencia de acción si es que previamente no está acreditado con documento idóneo y así se ha producido una causal. Cuando hablamos de los elementos del delito de la tipicidad, hay dos tipos de tipicidad: tipicidad relativa y tipicidad absoluta. Cuando hablamos de tipicidad relativa nos referimos a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Quiere decir que cada delito está compuesto por los elementos objetivos y subjetivos. Cuando falta uno de los elementos objetivos o subjetivos, o sea, dolo o culpa, nos encontramos frente a una atipicidad relativa. Y cuando el hecho en sí no constituye delito porque no se encuentra previsto en la norma, principio de legalidad, la excerta, la escrita, la previa, en consecuencia hay tipicidad absoluta. En los casos, por ejemplo, en que se sancione un delito de adulterio, que no hay delito. Entonces, ahí habría una atipicidad absoluta. El segundo supuesto, cuando el hecho no es justiciable penalmente. Con relación al primer punto, cuando el hecho no constituye delito, la Sala Penal de Arequipa, en el expediente 32 y de 3/2009, ha sostenido esta posición, que en verdad, al momento ya de calificar los elementos del delito, ellos sí analizan todos los elementos: tipicidad, antijudicidad, hasta la culpabilidad. Ya hay una posición de la Sala Penal de Arequipa. La Corte Superior de Justicia de Loreto en un caso también se ha pronunciado así. Ha analizado el tema de la culpabilidad porque ha sido manifiestamente evidente. Ha habido un documento de por medio que ha acreditado que efectivamente esa persona le justificaba una causa de error de prohibición. En cuanto a que el hecho no es justiciable penalmente, acá tenemos que tener en cuenta las condiciones objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias. Sobre estos dos puntos, cuando hablamos que el hecho no es justiciable penalmente, acá lo que estamos haciendo es que en verdad sí hay delito, hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero lo que pasa es que por política criminal este hecho no va a ser merecedor de una sanción penal. ¿Cuáles son los casos, por ejemplo, de condiciones objetivas de punibilidad? Por ejemplo, lo encontramos en el artículo 185 del Código Penal, aunque expresamente no lo señala la norma, el delito de hurto. Para que sea considerado hurto necesita que supere una remuneración mínima vital. ¿De dónde lo sacamos eso? De las faltas. Las faltas dice será falta cuando no supere una remuneración mínima vital. Por ende se supera ya el delito. Es una condición objetiva de punibilidad. Otra también, el artículo 298, la microcomercialización, se requiere expresamente una cantidad específica de tráfico de droga, microcomercialización de droga. Si no se determina esa cantidad específica prevista en la norma,
podríamos estar ante un supuesto de consumo no punible, un consumo no punible. También podríamos hablar del delito de contrabando, que contiene una condición objetiva de punibilidad, por cuanto requiere que supere las 4 unidades impositivas tributarias. En cuanto a las excusas absolutorias, igual, acá hay un delito típico, antijurídico, culpable, pero por política criminal no es reprochable penalmente. ¿Cuáles son los supuestos de excusas absolutorias? Lo encontramos en el artículo 208 del Código Penal, los delitos contra el patrimonio, hurto, apropiación ilícita, defraudaciones que ocurren entre cónyuges, concubinos, hermanos, cuando vivan juntos, etc. No son reprimibles. También hay un acuerdo, una casación 128-2010, emitida por la Corte Suprema, donde señala que hay exención de pena en delitos tributarios cuando se paga totalmente la deuda tributaria realizada voluntariamente y antes que la Fiscalía inicie las diligencias preliminares o que el órgano administrativo tributario notifique un requerimiento específico. Esta casación fue declarada fundada en razón que no se dio cumplimiento al acuerdo plenario 2 de 2009, que así ya lo señalaba, y precisamente la Sala Penal de Arequipa incumplió este acuerdo plenario 2 de 2009, fue en casación y la Corte Suprema le dio la razón por no cumplir, no aplicar los acuerdos plenarios o la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Entonces, quiere decir que las exenciones de pena también son consideradas excusas absolutorias. También tenemos exención de pena en delitos de rebelión, artículo 351 del Código Penal. Exención de pena por mínima responsabilidad, artículo 68 del Código Penal. Hasta acá la parte material administrativa vinculado al derecho penal. Problemas en su aplicación. Los problemas en su aplicación, al momento ya de aplicar la norma, nos damos cuenta, presenciamos, cuando la defensa muchas veces plantea excepciones de improcedencia de acción, porque no ha habido, porque cuestiona las erróneas tipificaciones en la calificación jurídica. Esto es una constante que los abogados defensores no solamente deducan excepción de improcedencia de acción, sino que en las mismas audiencias de prisión preventiva, cuestionen la tipicidad. Esto es una constante y declaren la nulidad. Solicita que se declare la nulidad de la prisión preventiva porque el hecho es atípico. O sea, por ende, si el juez ya se pronuncia por una tipicidad, prácticamente ya está declarando fundada una improcedencia de acción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, en la práctica, eso es lo que estamos afrontando. Que muchos abogados, como lamentablemente el hecho está ahí, el hecho delictivo está, pero a veces hay una incorrecta calificación jurídica. Es verdad, se ve. Muchas veces se ha visto incluso que el fiscal ha denunciado un hecho con una norma derogada. Ha denunciado como una prisión preventiva una violación invocando el artículo 173.3 derogado y sostiene esa tesis, esa calificación jurídica de una norma derogada en una prisión preventiva. Y la defensa dice: un momentito, como ahora es prisión preventiva, casi esa norma ya ha sido derogada. Infundada la prisión preventiva. Entonces, miren en los serios aprietos que nos encontramos, ¿no? En una prisión preventiva deducen la excepción de procedencia de acción por la norma derogada. Entonces, ¿qué hacer ahí? Esa es una problemática que se presenta día a día y hay que buscar una salida. Entonces, en esos casos, la juez muy inteligente le dijo al fiscal, señor fiscal, usted está sustentando con una norma derogada, y le dio pie a que el fiscal corrija su error. Corrigió su error, por verdad. Es una norma derogada, pero el hecho está ahí. El hecho está ahí. El hecho es
sancionado por el ordenamiento jurídico, por la calificación jurídica es cerrada, la acepto. Y modifica la calificación jurídica del 173.3 y la adecua al 170, como correspondía. ¿Eso es válido? Algunos sostienen que no, otros sostienen que sí. Bueno, la sala penal convalidó, la jueza declaró fundada la prisión preventiva, luego que le dio la oportunidad al fiscal que retracte su calificación errónea. Obviamente que la defensa impugnó diciendo que ya la disposición y la continuación de prisión preparatoria estaba mal y por ende su prisión preventiva era errada y debía declararse nulo todo. Sin embargo, la sala lo ha convalidado. Lo convalidó porque en la audiencia pudo subsanar ese error. Ha habido luego venido jueces superiores de otras cortes y nos han dado la razón, porque en otras cortes cuando empezaron también se produjo ese error y también tuvieron esa salida legal. Entonces, de repente sí hay algunos que sostienen que no debió convalidarse, sino simplemente declarar nulo. Pero la nulidad también, de acuerdo, según el Acuerdo Plenario 6 de 2011, debe evitarse la nulidad de las resoluciones, sino la facultad revisora que tiene el órgano jurisdiccional de segunda instancia va más allá. Puede integrar, puede corregir, puede subsanar errores estructurales que no en sí cambian el sentido de la resolución. En consecuencia, la sala penal sí convalidó. Entonces, en la excepción y procedencia de acción, ¿qué ocurre? Dice, cuando hay una calificación errónea, por ende debe declararse fundada la excepción y procedencia de acción. Ante esto tenemos que analizar dos artículos del Código Procesal Penal, como es el artículo 336, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal, que señala que en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación. Entonces, bajo esa perspectiva, el hecho en sí no es tan estricto como es. Lo importante es que existe un hecho delictivo. Puede ser que formules la continuación de la investigación preparatoria bajo la modalidad de robo agravado y como tipificación alternativa, robo simple, porque no tiene elementos de convicción suficiente para acreditar que tuvo arma de fuego idónea, ¿no? Que fue un arma de juguete, ¿no? Podría ser. Entonces, hay tipificaciones alternativas. Entonces, si existe esa posibilidad, en consecuencia, si hay una tipificación errónea, no podría ser causal de una excepción y procedencia de acción. Porque para eso, ¿qué salida legal nos da la Corte Suprema? Una tutela de derechos. La tutela de derechos, el Acuerdo Plenario 2 de 2012, señala que si hay un error, imprecisión en la tipificación, puedes acudir al fiscal previamente para decirle que hay una errada calificación. Si el fiscal lo rechaza, podrás acudir a la audiencia de tutela de derechos. Entonces, esa es la forma como se está subsanando en la práctica los errores en las imprecisiones o en las calificaciones jurídicas, pero no a través de la vía de procedencia de acción, porque ahí ya se anula la pretensión. Ya no se puede. Bueno, la titularidad está dirigida a que la interponga el imputado, pero de acuerdo a lo que señala el artículo 290 del texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también lo puede presentar su abogado defensor. La oportunidad se plantea una vez que el fiscal ha dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria y se resuelve antes de culminar la etapa intermedia. También se puede presentar en la etapa intermedia cuando el fiscal formula su acusación fiscal. ¿Qué se hace? Se notifica a todos y el imputado tiene la oportunidad, en el plazo de 10 días, de deducir la excepción y procedencia de acción. El juez deberá resolverlo antes de finalizar la audiencia de control de acusación o en su defecto dentro de las 48 horas donde se le notificará ya la resolución. También en los procesos de querella también se pueden deducir excepciones y procedencia de acción
al momento de la contestación de la demanda. Interpone la demanda, se le notifica, puede reducir excepción y procedencia de acción, también en el juicio oral, y esta se resolverá cuando se dicte la sentencia. Bueno, en cuanto al trámite de la excepción y procedencia de acción, durante la investigación preparatoria, acá voy a ser más somera, por lo que se remite a lo señalado en el Código Procesal Penal. La solicitud se presenta ante quién, ante el fiscal, no, ante el juez de la investigación preparatoria, debidamente fundamentada. El juez debe recabar información al fiscal para que informe acerca de los objetos procesales, notifica la admisión de la excepción y dentro del tercer día señalará día y hora para la audiencia de la excepción y procedencia de acción. Acá en esta audiencia, si bien se realiza con los que concurran, pero es obligatoria la presencia del fiscal provincial, quien exhibirá el expediente fiscal. Instalada la audiencia, se concurren todas las partes, se escuchará al abogado defensor, al impugnante, al fiscal, al abogado del actor civil, al defensor de la persona jurídica, al tercero civil y al último, al imputado, si concurre. Y resuelve inmediatamente o en el plazo de 2 días. Igualmente, en la etapa intermedia la resuelve finalizada la audiencia de control y contra estas contra las resoluciones, tanto en la etapa intermedia como en la etapa de investigación preparatoria, procede el recurso de apelación que no impide la continuación del procedimiento. En cuanto al trámite de la apelación en segunda instancia, como señala el Código Procesal Penal en el capítulo de los recursos impugnatorios, el plazo para interponer recurso de apelación contra autos interlocutorios es de 3 días, ¿no? Entonces, se va a interponer recurso dentro de los 3 días y antes de la elección, el juez de investigación preparatoria dispondrá que dentro del 5º día se anexen los actuados formados con las copias del expediente fiscal. Si transcurre ese plazo, tiene que llevarlo a la sala y la sala le pedirá al fiscal que le adjunte las copias del expediente fiscal, le haga conocimiento de control interno porque el fiscal provincial no lo hizo. Y lo recibió los autos, se correrá traslado al escrito, por el plazo de 5 días, los sujetos procesales acá presentan documentación de prueba y, vencido el plazo, podrá declararlo inadmisible o rechazar de plano. Si lo declara admisible, va a señalar fecha y hora para la audiencia, se lleva a cabo con los sujetos que estén presentes, siendo la audiencia inaplazable. Sobre este punto también existe un problema en la sala. No sé qué opinión tengan ustedes, los aplicadores. El acuerdo plenario relativo a la prisión preventiva dice que la audiencia es inaplazable y se realiza con los que concurran. Pero ¿qué pasa si el apelante no va? La mayoría de las cortes, los magistrados de las cortes, lo declaran inadmisible. El tema está que el acuerdo plenario relativo a prisión preventiva señala que no se puede declarar inadmisible, sino que se tiene que llevar a cabo por los que estén presentes. Pero el problema es, entiendo que es razonable aceptar la posición de la Corte Suprema porque se trata de prisión preventiva. Está de por medio la libertad personal del imputado y no puede verse perjudicado por la inasistencia de su abogado defensor. Ahí tiene lógica lo que dice la Corte Suprema. Pero en los demás casos, ¿será posible aplicar de manera general este razonamiento de la Corte Suprema? Particularmente consideramos que no. Y la mayoría de magistrados de las Cortes también lo consideran así. Consideran que no debe llevarse a cabo la audiencia si el apelante no va. Imaginen que en una excepción y procedencia de acción el apelante no va y el fiscal sustenta solito y le damos la razón al fiscal y no al apelante. Entonces, ¿cómo queda? Peor todavía.
porque se lee su apelación y es contradictorio, sin la fundamentación de su apelación y encima le vamos a dar la razón al fiscal, entonces me parece que eso es peor. Si no va, considero de manera particular, también lo hace la sala, que debe declararse inadmisible, y así lo están haciendo también otros magistrados de otros distritos judiciales, aunque el acuerdo plenario establezca que debe llevarse a cabo. Sin embargo, consideramos que no estamos inaplicando el acuerdo plenario, porque la fundamentación y el fin que persigue este acuerdo plenario es tutelar la libertad personal del imputado, y en esos casos nosotros sí o reprogramamos la audiencia para que esté presente su abogado defensor, damos cumplimiento al acuerdo plenario, pero en otros casos, como una excepción de procedencia de acción, lo declaramos inadmisible. No sé, de repente acá los profesores llegan a otro criterio. Es bueno compartir, porque no somos dueños de la verdad, estamos expresando, pero creo que con el mejor ánimo e intención tenemos la mejor intención de hacer bien las cosas. Bueno, creo que el plazo para resolver que tiene la sala son 20 días. Bueno, espero haber compartido con ustedes las experiencias de esta corte y agradezco una vez más la presencia de los estudiantes. Muchas gracias al doctor María Esther Felices por el cumplimiento de los 30 minutos que se ha establecido para cada expositor. Claramente los aplausos para ellos, por favor. Segunda ponencia magistral. Dificultades probatorias en el delito de lavado de activos. Expositor, doctor Cristian Jaime Salas Pegueta. ¿Cómo están? ¿Qué tal el viaje? Damas y caballeros, distinguidos ponentes, señoras y señores autoridades, es para mí un honor formar parte de este Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología a efectos de generar debate. Este es un congreso, un foro donde vamos a debatir, vamos a cuestionar, vamos a contradecir, pero esencialmente vamos a tratar de llegar a conclusiones. Lo importante del derecho es el debate, la contraposición de argumentos, de teoría, sí, pero más importante aún es para la justicia unificar criterios. La justicia tiene que ser predecible. No podemos ver al sistema de administración de justicia como un albur, como un sistema donde no sabemos qué va a pasar. Y esto, lamentablemente, el nuevo Código Procesal Penal viene demostrando en diversos distritos judiciales. En X distrito judicial se piensa de forma totalmente distinta al otro distrito judicial. Y eso está mal. Hoy, nuestro país, al igual que muchos países de la región, enfrenta dos fenómenos. El primero está orientando su legislación a estándares internacionales a efectos de luchar con una criminalidad moderna, organizada, que se está institucionalizando a través de los mismos mecanismos del propio sistema democrático. Ese es el primer gran bloque de lucha de nuestra legislación. Tratar de enfrentar eficazmente fenómenos como la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, entre otros. Y es por ello que a través del decreto legislativo 1106 se ha buscado dotar al sistema de un mecanismo mucho más eficaz en esa lucha contra el lavado de activos. Y el segundo fenómeno que tenemos
es el hecho de que el Estado peruano se ha sumado a la ola reformista de la región a efectos de contar con un proceso con adecuadas garantías para el ciudadano sometido a él. El Perú se ha sumado a los países que han adoptado un proceso con matiz acusatorio. Este Código Procesal Penal de 2004 contiene reglas que están dirigidas, tienden a un sistema acusatorio, pero que, hay que tenerlo claro, no es un sistema acusatorio puro. En esos dos enfoques es donde vamos a limitar nuestra ponencia el día de hoy. La lucha contra el lavado activo y la dificultad probatoria. Hace una hora, cuando estábamos con los ponentes en el hotel, una participante de este evento nos comentaba que casi había sido víctima de un asalto. Aquí, a una cuadra del hotel. Esa participante venía de Trujillo. ¿El hecho de ser víctima de un delito es exclusivo de Iquitos o se puede dar en todo el Perú? En el mismo Trujillo. El Código Procesal Penal vigente ya varios años allá. Tenemos algunos individuos que crean empresas de seguridad, entre comillas. Empresa de seguridad dirigida a dar protección a aquellos ciudadanos que se desempeñan en el rubro del transporte. Entonces, estos ciudadanos crean su empresa, incluso crean su logotipo, su calcomanía, su sticker, y le pegan ese sticker al determinado vehículo, taxi, colectivo, se lo pegan. Y le dicen, por el servicio de seguridad que yo te voy a dar, señor taxista, señor colectivero, le voy a cobrar diariamente 20 soles. Y el taxista responde, oiga, pero ¿y de quién me está protegiendo usted? ¿De mí? De mí. Porque si no pagas, te quemo el vehículo, te disparo, mato a tu familia, etc. Y no voy a cobrarte yo mismo esos 20 soles. Voy a mandar a Juanito, de 10 años, que va a ir con su canguro, se va a acercar a tu vehículo y tú le vas a dar eso. Y él te va a dar a cambio una rifa. Esa rifa, por cierto, nunca se lleva a cabo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen con todo ese dinero que van recabando diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente? Lo insertan a la economía. ¿A través de qué? Compras simuladas, transferencias interbancarias, creación de otras personas jurídicas de transporte, casa de monedas, hoteles, etc. ¿Qué estamos presenciando ahí? Lavado de activos proveniente de actos de extorsión. El primer caso de lavado de activos, distinto al tráfico ilícito de drogas, se ganó justamente en Trujillo. Un caso proveniente de homicidio, de extorsión, y a raíz de estos homicidios por encargo, los agentes ingresaban el dinero a determinadas cuentas de testaferros, de otras personas jurídicas, y finalmente, a través de lo que se conoce como el pitufeo, retiraban ese dinero y lo transferían a otras terceras personas. Investigar un caso de lavado de activos no es como investigar un caso de homicidio, no es como investigar un caso de robo. Es un delito complejo, un delito que en su propia comisión, en el propio desarrollo, modalidades que se emplean para realizarlo, requiere de un conocimiento financiero, comercial, técnico, que no todos los investigadores
dominan. Y es por ello que la Fiscalía de la Nación, el 21 de octubre, a través de una resolución de la Junta de Fiscales Supremos, ha creado las fiscalías supraprovinciales especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio, para que esos fiscales especializados conozcan aquellos casos vinculados al delito de lavado de activos, que tanto estos sean desarrollados por organizaciones criminales. Hace poco también se ha promulgado una nueva legislación que entrará en vigencia a partir del mes de diciembre a nivel nacional sobre lucha contra el crimen organizado. El Estado en este momento está esforzándose por dotar de legislación eficaz al sistema. Pero hay algo que sabemos muy bien. La criminalidad, los índices de criminalidad no se disminuyen por la ley que se da. Podemos tener el código perfecto, con plazos reducidos, podemos tener leyes con penas altísimas, pero si es que estas leyes no son correctamente interpretadas y debidamente aplicadas, de poco sirve. Y esta legislación tiene que ir acompañada de otras medidas que enfrenten directamente el problema. Pues bien, cuando hablamos de lavado de activos, entonces estamos hablando de un delito autónomo, atento con las características que vamos a dar, porque muchas de las dificultades justamente están en la misma esencia del delito. Un delito autónomo que se desarrolla a través del ingreso, transferencia, traslado, ocultamiento de activos, sean estos dinero, efecto, ganancias, productos de actos ilícitos. El ingreso de estos activos ilícitos se hace a la economía nacional. El mismo desarrollo de estos actos de ocultamiento, transferencia, conversiones, ese mismo acto de por sí mismo ya dificulta la identificación del origen ilícito de lo mismo. Es importante que la legislación hoy